Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 27 y hoy vamos a hablar sobre las reflexiones de Maimónides. El impacto de Maimónides en la filosofía y la teología ha sido profundamente duradera e influenció a filósofos posteriores como Spinoza, Leibniz y también se podría incluir a Descartes, donde uno de los mayores logros de Maimónides fue la capacidad de construir un puente entre dos mundos aparentemente opuestos, el de la racionalidad filosófica y el de la fe religiosa. En una época en la que la interpretación literal de las escrituras era predominante, Maimónides propuso una interpretación metafórica y racionalista que permitió a los pensadores posteriores, tanto en el judaísmo como en el cristianismo y el islam, comprender que la religión y la filosofía no necesariamente deben estar en conflicto. Para Maimónides, la verdad es una y tanto la revelación divina como la razón humana son medios legítimos para llegar a ella, siempre que sean interpretados correctamente. En su enfoque fue revolucionario no solo en su tiempo, sino que también en el impacto que tuvo sobre a Tomás de Aquino y Averroes, que adoptaron parte de su visión para tratar de integrar de la razón aristotélica con las doctrinas religiosas en el pensamiento cristiano y musulmán. En el Renacimiento y la Ilustración, la insistencia de Maimónides en la primacía de la razón sobre la interpretación dogmática de la religión continuó alimentándose sobre las reflexiones de la ciencia y la religión, y un debate que hoy en día sigue vigente. Maimónides defendió la filosofía como una disciplina que no solo está al servicio de la religión, sino que es una vía válida para la búsqueda de la verdad. En la Guía de los Perplejos, Maimónides sostiene que los seres humanos, a través de la razón, pueden conocer aspectos fundamentales de la naturaleza divina y del orden cósmico. Este enfoque, que pone la razón al centro de la comprensión humana, tuvo un impacto crucial en la tradición filosófica occidental, especialmente durante la Ilustración. Filósofos como Spinoza y Levinas tomaron de Maimónides la idea de la racionalidad, y no solo sirve para entender la naturaleza de Dios, sino también para capturar la estructura moral y teológica del mundo. Al mismo tiempo, esta concepción de la filosofía como herramienta para comprender la verdad divina hizo posible el diálogo que sea más fecundo entre los filósofos y los teólogos, abriendo espacios para la reflexión más crítica y profunda sobre temas como el libre albedrío, la naturaleza de Dios y la relación entre la ética y la religión. En el ámbito de la ética, Maimónides también dejó una marca indeleble, y su ética racionalista influenciada por Aristóteles subraya la importancia de la virtud y la sabiduría que son necesarias para alcanzar la felicidad, y que esos principios se pueden alcanzar a través del entrenamiento racional y la autorreflexión. La moralidad no es algo impuesto externamente por un conjunto de reglas dogmáticas, sino que es el resultado del esfuerzo de vivir de acuerdo con la razón y los principios de la justicia y el bien común. Esta concepción de moralidad tiene resonancias en filosofías modernas, especialmente trabajos de Kant, que aunque no compartía la teología de Maimónides, defendió la idea de que la razón es capaz de establecer principios universales de moralidad y el imperativo categórico en Kant, ¿no? Maimónides mostró que la ética no es simplemente un conjunto de reglas divinas arbitrarias, sino una forma de alcanzar la perfección humana y entender el propósito de la vida a través del razonamiento moral. Y este enfoque tuvo implicaciones en el desarrollo de la teoría ética secular en la era moderna, influyendo también en el pensamiento sobre derechos humanos y la dignidad humana. Uno de los aportes más trascendentes de Maimónides a la teología fue su concepción de Dios. Maimónides propuso un Dios absolutamente trascendente que no puede ser reducido a categorías humanas ni comprendido a través de metáforas antropomórficas. Esta visión influyó profundamente en la teología tanto judía como cristiana e islámica. En lugar de ver a Dios como un ser cercano que interviene directamente en los asuntos humanos, Maimónides lo describió como un principio inmutable que trasciende el mundo y cuya única cualidad definitoria es su unidad absoluta. En este concepto racionalista de la teología, este enfoque tiene un impacto duradero en discusiones modernas sobre la existencia de Dios, la fe y la razón, y Maimónides influyó en pensadores. Mencionamos antes a Spinoza, quien adoptó esta idea panteísta de Dios, unificadora, unidad absoluta, y también a filósofos contemporáneos que, sin adherirse a una tradición religiosa estricta, exploran la trascendencia y la razón como bases para comprender el universo y el mundo.
Maimónides también cambió la manera en que cómo se interpretaban los textos sagrados, y esto es rescatable. Su insistencia en que las escrituras no deben ser tomadas literalmente en todos los casos fue una de las primeras propuestas de una hermenéutica filosófica que promovía una lectura crítica y reflexiva sobre los textos religiosos. La interpretación alegórica y metafórica que Maimónides propuso no solo permitió una mejor comprensión de los textos dentro de un contexto, sino que también dio lugar a nuevas formas de leer y entender las escrituras, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. En el pensamiento contemporáneo, especialmente en el progreso de los estudios bíblicos y la teología liberal, la idea de que los textos sagrados deben ser entendidos dentro de un marco filosófico racional y no de manera literalista ha sido uno de los legados más duraderos de Maimónides. Este enfoque no solo permitió una mayor coherencia entre las creencias religiosas y los avances científicos, sino que también abrió el camino a un diálogo interreligioso que respeta tanto la diversidad de interpretaciones como la capacidad humana de la razón humana para alcanzar cuestiones trascendentales. En definitiva, Maimónides representa una figura de síntesis, un pensador que supo integrar la tradición religiosa con los principios racionalistas de la filosofía griega y el hacerlo creó un puente entre la Edad Media y la modernidad, y su influencia ha sido fundamental no solo para el pensamiento judío, sino también para tradiciones filosóficas más amplias, marcando una pauta en la búsqueda de la verdad que trasciende los dogmas y permite la reflexión crítica sobre Dios, el mundo, la ética y el propósito de la vida humana. Al día de hoy, Maimónides sigue siendo un referente esencial para aquellos que buscan entender la relación entre fe y razón, y su legado sigue vivo en los debates sobre cómo la racionalidad puede iluminar los aspectos más profundos de la experiencia humana y la religiosidad. Maimónides fue uno de los pensadores y nació, como podemos ya saber, en 1135 y falleció en 1204. Él trató de armonizar la razón y la fe en su libro La Guía de los Perplejos, y también en su libro de las leyes, la Mishneh Torah, recopila todo este conocimiento y escribe también sobre medicina, ciencia y demás. Pero los aspectos como un Dios inalcanzable y trascendental es fundamental, dado que antes se veía en la Biblia que se decía los ojos de Dios, las manos de Dios, y Maimónides dijo que no tenemos que antropomorfizar a Dios, y porque es absolutamente trascendente, único y inmutable. Y aquí podemos hacer una reflexión sobre el Dios Elohim y el Dios Elohim, ¿no? Elohim sería la divinidad y Elohim sería la fuente de toda vida. Bien, en la ética racionalista también, para él la virtud es el medio para alcanzar la felicidad, ¿no? El desarrollo de esta prudencia, como Aristóteles decía, ¿no? El desarrollo de esas virtudes nos va a llevar a la felicidad, y esa felicidad se va a hacer perenne en uno cuando tenga esta prudencia de actuar, en el actuar, la mesura. Hay un equilibrio entre los vicios, un equilibrio entre los opuestos. Bien. También tenemos que hablar de la Mishneh Torah, que Maimónides fue un defensor del estudio religioso y la interpretación racional de los textos sagrados, y en su obra el libro de los mandamientos y en su código de las leyes, la Mishneh Torah, subrayó la importancia de entender y aplicar la ley religiosa de manera lógica y razonada en el contexto. Esta actitud racionalista lo llevó a proponer que muchas leyes y relatos bíblicos no deben ser tomados literalmente, sino interpretados en su sentido profundo y metafórico. Además de ser un gran pensador religioso, Maimónides fue un destacado médico, y su obra Las reglas sobre la salud aborda sobre la medicina física, sino que también da importancia a esta salud mental, el bienestar mental y la salud emocional. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque en la actualidad, bueno, esto ya lo sabía mucho anterior los gnósticos, los místicos y demás, que las emociones influyen en la molécula, en la célula, en el átomo. Las emociones negativas influyen en la salud del cuerpo. Pero esto ya se hablaba de mucho antes, y parece que se está volviendo a hablar de esto, ¿no? Porque ya hay más instrumentos que pueden analizar esto, como el cuerpo como frecuencia, y esto es muy interesante y muy curioso. También defendió la idea de que la salud es un equilibrio que depende de factores tanto físicos como psicológicos y emocionales, lo que hizo que él fue el precursor de la comprensión de la integridad de la salud humana, esta parte holística de la salud en la vida humana.
Aquí podemos hablar de muchas cosas, como las frecuencias han alterado partes de la materia, ¿no? Como los experimentos de Masaru Emoto, también investigaciones sobre las frecuencias de Hawking, la frecuencia emocional, la pirámide, donde hay diferentes sentimientos que tienen diferentes vibraciones, y también se hacen estudios sobre el cuerpo como frecuencia. El cuerpo como frecuencia va a ser en el futuro, esta va a ser la medicina. Esto va a ser la parte más profunda de la filosofía, y bueno, también la filosofía entra en juego, dado que los pensamientos que tenemos, el sistema de pensamientos donde hemos sido instituidos, al cambiarlos, cambia también la realidad en que uno vive. Y lo que le lleva a actuar éticamente correcta, diferente de la forma en que actuaba antes, y al actuar éticamente diferente cambia las emociones. Es como sintonizar otro tipo de frecuencia, cambiando el sistema de pensamiento de las personas, o abriendo la conciencia de las personas, o creando o redescubriendo un nuevo sistema de creencias de conciencia en las personas. Y eso es fundamental para el desarrollo de la humanidad. Maimónides también dedicó gran parte de su trabajo a explicar la relación entre el libre albedrío del ser humano y la providencia de Dios. Si bien desafió la idea de que los seres humanos tienen libertad para actuar de acuerdo con su razón, también creía que Dios, en su perfección, está presente en el mundo y guía el curso de los eventos de manera indirecta y armoniosa, como con las leyes naturales. Esta visión de la providencia fue crucial para la reconciliación entre el libre albedrío humano y la omnisciencia de Dios divina. Maimónides estuvo también fuertemente influenciado por el pensamiento aristotélico, como vimos antes. Averroes también interpretó a Aristóteles de forma literaria, pero particularmente la ética de Maimónides y la metafísica de Aristóteles fueron tomadas por él. Adoptó muchas de las ideas aristotélicas, como la concepción de la virtud en el término medio y la razón como la guía hacia la vida moral, y su filosofía era un intento de sintetizar el pensamiento aristotélico con las enseñanzas religiosas judías, y este enfoque que también influyó en pensadores cristianos y musulmanes como Tomás de Aquino y Averroes. El legado que podemos tener de Maimónides es que ha sido un pensador que ha escrito mucho, ha desarrollado mucha teoría y ha reconciliado y ha sintetizado las leyes de la Torá, y ha abierto el diálogo interreligioso, y también ha dado una interpretación racionalista de los textos sagrados que ha hecho que sea importante en el desarrollo de la filosofía y la teología judía, y también en la filosofía medieval. Una de las contribuciones más importantes de Maimónides fue su racionalismo en la teología judía. En este contexto, donde las interpretaciones eran literarias y las escrituras eran comunes, estas interpretaciones literalistas, Maimónides propuso que muchos de los relatos bíblicos y las leyes religiosas debían ser entendidas metafóricamente o alegóricamente, en lugar de literalmente ser tomadas estrictamente como dice. Y esto significaba que las escrituras no eran solo un conjunto de mandamientos divinos, sino un texto que contenía verdades universales, accesibles a través de la razón humana. Pero los que han criticado su pensamiento aquí pueden estar en conflicto con la revelación divina, ¿no? Si algo te ha revelado, tienes que cumplir tal y como se te ha revelado, pero Maimónides mencionaba esta alegoría, y muchos criticaban esto porque podían ver que diferentes formas de interpretaciones alegóricas podía manifestarse en esa interpretación diferente a la estricta, a la literal, y esto llevó a un conflicto también, y se hizo un debate sobre esta forma de entender y leer los textos sagrados. Y su obra más influyente, como mencionamos antes, La Guía de los Perplejos, donde argumentó que en muchos casos los relatos bíblicos representaban principios filosóficos más profundos que solo podían ser comprendidos si se interpretaban correctamente, y esta perspectiva permitió que los judíos pudieran reconciliar su fe religiosa con los avances de la filosofía griega, sentando las bases para la teología más racional dentro del judaísmo. El impacto que tuvo en su comunidad, en la comunidad judía, también fue importante. Por ejemplo, muchos de estos pensadores que se vieron obligados a abordar sus argumentos, especialmente los relacionados con la razón y la revelación divina, fueron Judá Halevi. Por ejemplo, criticó la filosofía de Maimónides y defendió una visión más mística y espiritual de la fe judía, en contraposición a su enfoque racionalista de Maimónides. Sin embargo, incluso su obra
el Kusari, que enfatiza la experiencia religiosa directa, no pudo evitar la influencia de Maimónides en cuanto a su interpretación racional en la tradición judía, de los textos de la tradición judía. Ese pensador, Yuda Halevi, el Kusari, es retomado más adelante por filósofos contemporáneos que nos hablan ya de una filosofía más espiritual, más mística, de unidad. Bien, y también tenemos a otro crítico que es Nachmanides. Este filósofo, por otro lado, criticó a Maimónides en su interpretación más estricta de las leyes y los mandamientos, en la Mishneh Torah, pero sus escritos también reflejaban la profunda influencia de la racionalidad teológica de Maimónides. Maimónides fue el primero, no el primero, sino el más importante en racionalizar la teología judía, pero si tenía que racionalizar la teología judía para estar en contra de la racionalidad de la teología judía. Fue algo muy interesante y muy curioso de ver este debate. En este debate entre los racionalistas de Maimónides y el misticismo o los literalistas, se vio una tensión central dentro de la filosofía judía y la herencia maimónica. Esta herencia continúa siendo relevante en muchos aspectos, pero siempre hay personas que siguen al misticismo o el literalismo en la tradición judía. Bien, en la obra de Maimónides, la Mishneh Torah tuvo un profundo impacto porque este pensamiento halajico o jurisprudencia judía lleva en este contexto a sintetizar toda la ley judía en un solo texto, desde las leyes bíblicas hasta las leyes rabínicas, organizándolos de manera lógica y accesible. Y esta obra fue muy innovadora porque no solo recopiló las leyes, sino que las racionalizó y las ordenó de acuerdo con principios éticos y filosóficos. El Mishneh Torah fue decisivo para establecer el canon legal dentro del judaísmo, especialmente en las comunidades sefardíes, y aunque su autoridad fue cuestionada por algunos sectores, por ejemplo los rabinistas de las comunidades ashkenazíes, que criticaron su enfoque simplificador, el código de Maimónides sigue siendo aún uno de los textos fundamentales en la Hajala, donde además de la forma en que Maimónides ha sintetizado las leyes judías, ayudó a consolidar en un enfoque racionador y unificador la ley religiosa que permitió la interpretación del judaísmo en un contexto más universalista y filosófico. En términos éticos, Maimónides dejó un profundo legado en su visión de la virtud como equilibrio racional, siguiendo siempre a Aristóteles en su obra Las leyes de la Teshuva, o sobre el arrepentimiento. Maimónides escribe cómo el camino ético, que se basa en la autodisciplina y la reflexión sobre las propias acciones y la constante búsqueda de perfección moral, es el camino correcto hacia una visión más ética y es un modelo también de automejoramiento dentro del pensamiento judío, y su énfasis en la razón práctica ha sido una referencia constante para filósofos posteriores, como mencionabas puede ser a Kant. Maimónides también, pero no la parte teológica. Kant está al margen de eso porque menciona a Kant que no podemos conocer porque tenemos un conocimiento limitado de eso. Maimónides también subrayó que la sabiduría es una de las máximas virtudes humanas y el conocimiento racional es esencial para vivir una vida justa y equilibrada. Esto consolidó la idea de que la búsqueda intelectual y la formación filosófica son parte integral de la práctica religiosa judía, un concepto que continuó siendo fundamental para los movimientos ilustrados dentro del judaísmo moderno. La influencia de Maimónides no se limitó a la Edad Media. En este sentido, en el pensamiento judío moderno, también pensadores como Moses Mendelssohn o Hermann Cohen han visto profundamente el racionalismo y el enfoque filosófico de Maimónides y han seguido su ejemplo. Por ejemplo, Mendelssohn fue un defensor de la reconciliación entre la religión judía y las ideas modernas de la Ilustración, y la defensa de Maimónides de la razón como medio para entender la fe y las leyes religiosas sirvió de modelo para Mendelssohn, quien también intentó combinar la racionalidad con la tradición judía. Además, la teología liberal judía, que surgió en el siglo XIX, y la posterior renovación de la filosofía judía, siguió el camino de Maimónides al interpretar la fe de forma más filosófica y racionalista, alejándose de las interpretaciones dogmáticas. De esta forma, el pensamiento de Maimónides contribuyó al renacer del pensamiento crítico dentro del judaísmo, especialmente en el contexto de la Ilustración. Hoy en día, figuras
como Maimónides siguen siendo central en todo el judaísmo contemporáneo, tanto en el ámbito académico y como en el religioso. Su obra continúa siendo estudiada y comentada, y su enfoque sobre la relación entre razón y fe sigue siendo relevante en los debates actuales dentro del judaísmo, especialmente en el contexto pluralista y moderno. El judaísmo conservador y el judaísmo reformista siguen considerando a Maimónides un referente clave en el desarrollo de la teología racionalista. A nivel académico, los estudios de la filosofía judía y teológica continúan debatiendo las ideas maimónicas, y su enfoque sobre la interpretación racionalista de las escrituras sigue influyendo en los debates teológicos sobre la relación entre la ciencia y la religión. Bien, al concluir este recorrido por el pensamiento de Aristóteles, nos gustaría invitarlos a compartir sus propias reflexiones, ¿no? Una de las preguntas que sería: ¿cómo creen que las ideas de Maimónides sobre la razón y la fe pueden seguir siendo relevantes hoy en día? Pueden responder en los comentarios. Y otra pregunta sería: ¿de qué manera su enfoque sobre la interpretación racional de las escrituras y su visión de un Dios trascendente puede inspirar el diálogo entre la religión y la ciencia en un mundo contemporáneo como este? Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar, y nos vemos el día de mañana.